Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, buenas noches. Buenas noches con todos. Buenas noches. Buenas noches con todos. Buenas noches. Hola, buenas noches con todos. Buenas noches, Iván. Buenas noches, Enrique. Buenas noches, Giancarlo. Buenas noches, Agustín. Quique. Buenas noches, doctor Julio. Buenas noches, ¿me escuchan bien? Sí, doctor Julio, sí lo escuchamos. Ok, muchas gracias. Doctor Julio, ¿puede compartir ya para empezar sus diapositivas y para hacerle una presentación? Desde luego. Gracias. ¿Me confirman si pueden ver mi presentación? Sí se ve. Perfecto, gracias. Listo. Bueno, empezamos entonces. Bien. Ya. Bueno, buenas noches con todos los presentes. Se les hace extensivo un cordial saludo por encargo de Dirección Universitaria y a nombre de la Unidad de Investigación. Agradecemos su asistencia a la capacitación denominada Contexto de la Investigación Nacional. En esta oportunidad tenemos como ponente internacional al doctor Julio Santillán Aldana, del cual compartiré brevemente su perfil. El doctor Julio Santillán Aldana, bibliotecólogo, doctor en Ciencia de la Información por la Universidad de Brasilia, desarrolla actividades profesionales en los ámbitos de gestión de la investigación, comunicación científica, publicaciones científicas y preservación digital. Editor científico y evaluador de revistas de ciencia de la información en Brasil, Chile y Perú. Editor regional del repositorio IPRES en Library and Information Science, miembro del Grupo de Investigación, Estudios y Prácticas de Preservación Digital del Instituto Brasileiro de Información en Ciencia y Tecnología. Además, es un investigador con CITEC. Ahora pediré, por favor, señores participantes, que cualquier duda, consulta, interrogante que ustedes tengan, la realicen al final de la ponencia para hacerlo un poco más dinámico. Gracias y doy pase al doctor Santillán. Puede iniciar con su exposición. Ok, muchas gracias, Wendy. Muy buenas noches a todos los presentes que nos están siguiendo en este momento. En verdad agradezco bastante la deferencia que han tenido. Y bueno, algo que me motivó un poco el poder compartir estos breves minutos con ustedes esta noche
es precisamente ver que la comunidad académica de la filial norte de la Universidad San Martín de Porres precisamente es bastante, vamos a decirlo así, equilibrada en cuanto a sus áreas temáticas, sus facultades, y eso de alguna manera me invita un poco a compartir algunos aspectos que, digamos, reflexionan sobre la temática que me han solicitado abordar, que es el contexto de la investigación nacional. Yo tengo concretamente para abordar en estos minutos 5 preguntas, ¿no? En torno a la investigación nacional como tal, ¿no? La primera pregunta es cuánto invertimos, con qué recurso humano contamos, qué normas tenemos, cuánta investigación producimos. Y bueno, finalmente la pregunta que todo el mundo se hace, ¿no? ¿Qué falta por hacer? ¿Cuánto invertimos? Estoy compartiendo con ustedes una gráfica que muestra la inversión en cuanto a lo que es investigación y desarrollo en los países hasta el año 2018 apenas. Y obviamente las comparaciones, como se suele decir coloquialmente, suelen ser odiosas. Pero de alguna manera también nos ilustra y nos permite tener una idea del nivel de inversión o gasto que se están haciendo en nuestros países, ¿no? Y esto nos invita un poco a ver qué cambios podemos hacer al respecto. Ustedes ven en esta gráfica, por ejemplo, respecto al Producto Bruto Interno, cuánto, por ejemplo, invirtió Corea, que está liderando en este momento esta tabla, seguido por los Estados Unidos, se encuentra otro país latinoamericano muy importante como es Brasil, otros países muy, muy próximos a nosotros como es Chile, y obviamente al final de la tabla se encuentra Perú. ¿Esto qué tanto ha cambiado en los últimos años? Porque estamos hablando de casi 4 a 5 años, ¿no? Bueno, este porcentaje, ¿no? Se elevó de 0,08 a 0,12, ¿no? Entonces, la pregunta que obviamente es evidente, y es que en verdad invertimos poco. Pues sí, se invierte poco en lo que es investigación, aún. No obstante, y eso sí es necesario decirlo, se invierte mucho más que en los últimos 20 años. Y esto amerita comentar varios aspectos, ¿no? La investigación en el Perú como tal recién ha tenido repunte, si lo queremos ver en ese sentido, en el presente siglo, en el siglo XXI. Digamos que en el siglo anterior, durante el siglo XX, la inversión fue mínima, por no decir pobre. Y esto a veces no es tan complicado de entender si también vemos algunos factores como el mismo hecho del grado de inversión o apoyo que recibían las instituciones públicas de investigación, las IPIs, o inclusive, ¿por qué no decirlo?, las universidades públicas, ¿no? Y si nosotros echamos un poco y hurgamos un poco en la historia y en antecedentes de diversas fuentes, prácticamente todo lo que era investigación y desarrollo como tal, ¿no? Tenía apenas algunos, vamos a decirlo así, algunos pequeños chispazos, ¿no? Durante la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Pero prácticamente, y se puede decir que desde la década de 1950, ¿no? Hasta, vamos a decirlo así, o la primera década de 2000, ¿no? Vale decir 2010 en adelante, en el Perú prácticamente la inversión era mínima, baja o apenas significativa. Las universidades públicas mismas, inclusive los invito a leer un poco los comentarios, ni siquiera en aspectos técnicos o históricos, pueden encontrar inclusive algunos alcances en la misma literatura, ¿no? Si ustedes leen Conversación en la Catedral, ¿no? Mario Vargas Llosa menciona, ¿no?, el estado decadente que se encontraba la universidad pública, ¿no? Ya en la década de 1950, ¿no? Y esto, lamentablemente, bueno, se mantuvo hasta que comienzan a haber cambios, ¿no? Ya a comienzos del presente siglo y comienzan a haber reformas, ¿no?
a tal punto que la Agencia Nacional de Ciencia y Tecnología, que en este caso vendría a ser el CONCITEC, ¿no? Comienza a replantearse y a tomar otro rumbo y comienza ya a tomar medidas acordes al tiempo y de alguna manera trata de buscar también posicionarse de acuerdo también a la inversión que se venían haciendo para lo que era investigación, enfocado quizás mucho digamos, en ciertas áreas del conocimiento, pero finalmente invirtiéndose más en ciencia y tecnología, o si lo queremos ver también en este sentido, investigación y desarrollo e innovación, lo que se conoce comúnmente como la I+D+I. Ahora, si nosotros queremos hablar de con qué recurso humano hoy por hoy contamos, bueno, esto sí ha tenido un cambio drástico definitivamente, ¿no? Vamos a decirlo así, ya durante el presente siglo también, ¿no? Y hablo del presente siglo porque, bueno, para algunos, yo por ejemplo soy de la generación de los 80, ¿no? Obviamente ya este siglo es otro, ya estamos ya a 22 años de que iniciamos el siglo XXI, ¿no? Y en medio de todas las cosas que han sucedido, algo importante que pasó en el Perú fue, por ejemplo, ¿no? Ir normando lo que es el desarrollo y también la actividad inclusive de los propios científicos en el país, ¿no? Muchos de ustedes, por ejemplo, conocen que existe un reglamento nacional para científicos, por ejemplo, que se denomina RENACYT y que ahora está muy presente en el contexto de las universidades, por ejemplo. Yo ahorita lo que estoy compartiendo en la pantalla, ¿no? Es una suerte de mapa, ¿no? Que de alguna forma nos permite dar una idea de los recursos que se tienen. Creo que hay un audio que se está colando en la sesión. Sí, a ver, ahorita lo verifico. Sí, y bueno, por ejemplo, comparto esa pantalla que es esta de aquí, ¿no? Por ejemplo, en este mapa ustedes van a poder apreciar de alguna manera, de acuerdo al sistema de calificación actual, que es un sistema gestionado por el CONCITEC, por ejemplo, en lo que se denomina RENACYT, o Registro de Investigadores, ¿no? Y que está reglamentado, ¿no? Y que actualmente ya contamos, ¿no? Podemos saber al menos, tener una idea aproximada, ¿no? De dónde se encuentra el recurso humano actualmente, ¿no? Por ejemplo, si ustedes ven ahora, ¿no? Si lo vemos en cifras generales y en función a las áreas OCDE, ¿no? En ciencias naturales quizás se concentra el mayor grupo de investigadores, vale decir, debidamente validados por el RENACYT, ¿no? Después siguen en el ámbito de las ciencias médicas, ingeniería y tecnología, y también en el ámbito de las ciencias sociales, seguido finalmente por el área de ciencias agrícolas como el área de humanidades, ¿no? Ahora, ¿cuántos investigadores, entre comillas, reconocidos, validados tenemos en el sistema? Actualmente en el Perú, de acuerdo a este monitor, tenemos más de 6.000 investigadores, prácticamente cerca a 7.000 investigadores. Y es lo más probable, ¿no?, que esto se siga incrementando. Quizás aquí todavía se pueda hablar de otros aspectos como un poco de equilibrio de género en cuanto al género de los investigadores. Obviamente prevalece más el género masculino respecto al femenino, pero de alguna manera vamos al punto de que ya tenemos actualmente inclusive algún punto de referencia de cuánto recurso humano tenemos. Existe recurso humano y bueno en el país, ¿no? Si vemos, por ejemplo, las subáreas OCDE que se presentan aquí en este cuadro, que ustedes los van a apreciar aquí cerca del mapa, ¿no? Ustedes también van a ver que, bueno, validados al menos por el registro, ¿no? En el ámbito solo de ciencias de la salud tenemos 958 investigadores. Ojo que estamos hablando de investigadores, ¿no? Y no necesariamente de profesionales como tales, ¿no? No es que solamente haya 958 médicos, investigadores validados, ¿no? O sea, es lo que se ha validado hasta el momento. Y claro, hay otros que obviamente no están validados quizás porque están en el contexto de otros sistemas, no necesariamente el nacional. Pero al menos ya podemos mapear eso. Y otro aspecto interesante es que, bueno, si bien es cierto, como se puede presumir también,
gran parte del grueso de investigadores se encuentra, quizás por obvias razones, dado que el país el Perú es un país centralizado, ¿no? Se encuentra gran cantidad de estos investigadores en Lima, ¿no? Pero ahora también podemos tener una idea de los grupos, cómo se van concentrando en otras ciudades, ¿no? Por ejemplo, si yo acá coloco el cursor en este mapa interactivo sobre la región Lima, ¿no? Yo veo que tengo un total de 4.065 investigadores registrados aquí. Si yo lo pongo, por ejemplo, en la región norte de La Libertad, tengo 300 investigadores registrados, validados. Si voy hacia la zona de Arequipa, tengo 393. Si voy hacia los puntos de frontera, en Tacna tengo a 58. Si voy a Tumbes, 24, o perdón, 21, ¿no? Entonces, esto actualmente ya se puede ir gestionando. Es un primer paso para algo que antes no se podía hacer, porque hasta que se comenzaron a tomar de alguna manera estos cambios que prácticamente se dan después de la primera década del presente siglo, ¿no? A partir del año 2010 en adelante, ¿no? No se podía tener constancia de eso, ¿no? Entonces, al menos ahora sí sabemos que tenemos recurso humano capacitado, validado, ¿no? Y que de alguna manera, entre comillas, sí tenemos una base de recursos humanos sobre el cual desarrollar investigación en el Perú, que es muy buena, por cierto. Regresando nuevamente a la pauta de la presentación, ¿qué normas tenemos? Bueno, definitivamente, a partir del año 2014, cuando se implementa la ley 30220, la famosa ley universitaria, prácticamente se da un primer paso, ¿no? En cuanto a la normatividad de lo que concretamente es la Universidad Peruana y por consecuencia, ¿no? También se dan pautas, ¿no? Para lo que es el desarrollo de investigación. Tomando en cuenta que si nosotros lo vemos en una perspectiva general, en la región, por ejemplo, en América Latina, prácticamente todo el desarrollo de investigación e innovación parte y se da a partir de las universidades. Y esto sucede también en el Perú. Entonces, cualquier cambio que se dé en las universidades de alguna manera va a repercutir de manera directa y próxima e inmediata en el desarrollo de la investigación también en el país. Al margen de esto, obviamente se han dado otras medidas. Como ustedes saben, también se creó la superintendencia precisamente de educación superior, la SUNEDU, ¿no? Que entró en funciones y comenzó obviamente a establecer lineamientos básicos de calidad para las universidades, a la par que la Agencia Nacional, el CONCITEC también, se hicieron reformas y se crearon programas principalmente para el financiamiento de proyectos de investigación. Se planteó y está todavía en proceso de implementación el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, el SINACIT, ¿no? Y inclusive actualmente ya se vienen, de acuerdo a normas también, ¿no? Implementando los primeros, vamos a decirlo así, ecosistemas de información científica en el país y que en los próximos años ya deben estar operando. Y con esto, de alguna manera, vamos a contar también, al margen de la reglamentación también, ¿no? De otras herramientas que van a permitir, de alguna manera, hacer una suerte de gestión efectiva de la I+D+I en el país y con esto, de alguna forma, poder también seguir optimizando los recursos, hacer un uso adecuado de ellos, ¿no? Que se van destinando y con esto obviamente seguir dando impulso al desarrollo de la ciencia en nuestro país. ¿Cuánta investigación producimos? Si bien es cierto, he mencionado hace un momento que tenemos recursos humanos idóneos, los cuales ya se pueden identificar y se pueden acompañar también, ¿no? ¿Cuánto de investigación se produce? Estoy compartiendo con ustedes una captura de pantalla del ranking por países de Shimago, que es una plataforma en la web que nos permite de alguna manera, por decirlo así, hacer un seguimiento de lo que se viene produciendo en cuanto a publicaciones de gran influencia o que se conocen comúnmente de alto impacto. Voy a compartir la pantalla directa
esta plataforma. Como ustedes pueden apreciar aquí, es solamente seleccionado el caso de América Latina, y como ustedes pueden apreciar, tenemos obviamente liderando al menos en cantidad de documentos, resultados de investigación publicados, ¿no? Al caso de Brasil, seguido de México, Argentina, Chile, Colombia, Cuba, Venezuela y después sigue Perú. En este ranking obviamente están todos los países de la región y podemos ver que en el último periodo, ¿no? El país al menos viene publicando una gran cantidad de documentos, resultados de investigación, y los cuales también tienen un nivel considerable de citación. Vale decir que son referenciados, vale decir que son mencionados en otras investigaciones, y con esto de alguna forma también se permite dar una suerte de lugar a esa investigación que se viene desarrollando. Esto obviamente siempre va a reflejar de alguna manera, ¿no? También un poco el desarrollo que se tiene de la investigación en los distintos países, y no es ajeno al Perú, ¿no? Y como menciono, existe producción, se está publicando investigación, esta investigación está sirviendo de referencia para otras investigaciones en las distintas esferas del conocimiento. Quizás somos, si lo podemos ver así también, como se ha mencionado muchas veces, quizás si bien es cierto, nosotros en el país tenemos aún poca inversión en investigación, desarrollo e innovación, ¿no? Y por ende esto también se refleja en indicadores como las publicaciones, ¿no? Hasta donde sí, lo que se sabe, haciendo los cálculos correspondientes, es que es equivalente y proporcional, ¿no? Lo que se invierte con lo que se produce. Y hasta donde se ha podido estimar, es bastante eficiente el país y sus investigadores en función al nivel de inversión que hay y a lo que se produce, ¿no? Y esto es un aspecto importante porque se puede pensar también que quizás al invertirse poco también es poco, es consecuente eso. Pero eso poco que se produce, ¿no? Está debidamente bien invertido, es consecuente proporcional. Y hasta donde, reitero, se ha manifestado en los distintos cálculos que se han hecho al respecto, ¿no? Es bastante eficiente lo que se ha venido produciendo. El otro aspecto ya es más una pregunta más abierta, ¿no? A todo esto estas interrogantes que he venido haciendo. Pero ¿qué finalmente falta por hacer? Bueno, esto lo digo a título personal, pero vamos a decirlo así, sobre la base de la experiencia que he podido tener en los últimos años en el ámbito de la gestión de la investigación. Como bien mencionaron al inicio, si bien es cierto, pertenezco en mi caso particular a un ámbito de las ciencias sociales aplicadas, como es la bibliotecología o ciencia de la información, ¿no? Mi área, digamos, de especialización es lo que viene a ser la comunicación científica, y esto me invita muchas veces, por la circunstancia de las distintas actividades que desarrollo, a poder tener una suerte de comparativa y poder ver cómo la comunidad científica, por áreas, por países, ¿no? Se comunican, producen, intercambian información, y esto de alguna manera me permite tener cierta perspectiva de cómo es que de alguna forma la actividad científica o la actividad misma de investigación se viene desarrollando en distintos países. Inclusive debo comentar también, dado que actualmente tengo una vinculación con una universidad de artes, la Universidad Nacional Diego Quispe y Tito del Cusco, me fue muy grato, por cierto, ver que ustedes tienen un instituto de artes. Y me permite también tener la visión de poder ver que, por iniciar a partir de un punto, entre las cosas que falta por hacer,
es, por ejemplo, ampliar las políticas referidas a la I+D+I, ampliar la perspectiva de las políticas en cuanto al ámbito de las áreas del conocimiento que, digamos, han tenido mayor prioridad en los últimos años, ampliarlo a otras áreas como es el ámbito de las ciencias sociales, las humanidades, inclusive las artes, ¿no? Y esto lo digo toda vez de que, si bien es cierto, se vincula mucho la investigación al desarrollo tecnológico también, al desarrollo de la ciencia por ende, ¿no? Y a veces se considera que estos son, digamos, elementos que de alguna manera van a definir el desarrollo de nuestros países. En muchos casos, ¿no? No necesariamente es solo eso lo que va a definir nuestro desarrollo, ¿no? Y el desarrollo, obviamente, en el ámbito de las ciencias sociales y humanidades, y por ende las artes también, es importante. A veces no entendemos, o quizás no necesariamente quienes tienen la toma de decisiones respecto a estos temas, llegan a tener la perspectiva de entender que nuestros países también venden cultura, ¿no? Que venden cultura y venden cultura en distintas formas. Y no estoy hablando de cultura de la forma convencional, como obras artísticas o producción intelectual, ¿no? Convencional, sino venden cultura de distinta manera. Y esto es algo que de alguna manera también debe incorporarse en las políticas precisamente de desarrollo y de I+D+I, ¿no? Tener una mayor cobertura en cuanto al ámbito de inversión para las distintas áreas del conocimiento, por un lado. Definitivamente, y no creo que esté de más reiterar, que es necesario incrementar la inversión que hace el país en lo que es I+D+I, ¿no? Eso es evidente, ¿no? Pero como reitero, seguir invirtiendo sí, pero ampliando precisamente la cobertura de las áreas. Ahora, otro aspecto importante es que es necesario seguir invirtiendo y creando las condiciones para nuevamente continuar con programas más adecuados de los que ya se han experimentado para la repatriación de talentos. Solamente para que ustedes tengan una idea, cuando se preguntó a propósito de la emergencia sanitaria en la cual aún nos encontramos a nivel global, ¿no? Si el Perú va a invertir, por ejemplo, en el desarrollo de sus propias vacunas, a propósito de la circunstancia que creó la pandemia, se dijeron dos cosas muy concretas, ¿no? Que tenemos recurso humano idóneo para, digamos, poder embarcarse, ¿no? En ese proyecto, ¿no? Pero que no tenemos la infraestructura y los recursos técnicos necesarios para ello. Y esto es preocupante porque algo que nos trajo la emergencia sanitaria global, ¿no? A reflexión, es que es necesario que los países tengan una capacidad mínima de respuesta a situaciones de este tipo. Lo que ahora se denomina bioseguridad, que es una expresión nueva que se está ya prácticamente impregnando en nuestro cotidiano, a propósito que intentamos nuevamente rehacernos a una nueva realidad y nuevamente retornar a la presencialidad, ¿no? Es algo que va a estar presente. Ahora tuvimos una emergencia, pero nada descarta que tengamos una nueva emergencia futura. Y es necesario que nuestros países, y obviamente el Perú, teniendo el recurso humano adecuado, pueda invertir en ello. No hay que quizás poner grandes comparaciones al respecto, pero solo para que ustedes tengan una idea, países con inversiones más pequeñas que el Perú, puedo mencionar el caso de Cuba, por ejemplo, ¿no? Con menor infraestructura, con menor cantidad de recurso humano quizás, pero quizás sí con todas las condiciones, sobre todo políticas, para desarrollar este tipo de programas y proyectos, ya han lanzado hasta el momento
hasta 3 tipos distintos de propuestas de vacunas, mientras que países con mayor recurso económico que ese país, como es el caso nuestro, ¿no? Lamentablemente ni siquiera ha podido implementar un programa de ese tipo. Otro aspecto, que sería el tercero que yo rescataría, es que es necesario seguir en el proceso de ir afinando y mejorando la normatividad vigente que existe para todo lo que es el desarrollo de la investigación, desarrollo de la innovación en nuestro país, en todos los sentidos y en todos los espacios, ¿no? Si bien es cierto, había mencionado como primer ejemplo el caso de la reforma universitaria en el año 2014 y la nueva ley universitaria, que ya ha tenido grandes cambios en los últimos años también y sigue teniendo, es importante también ir afinando más esto. En la experiencia personal que yo tuve, prácticamente 7 años de convivencia en el ambiente universitario brasilero y un poco también tratando de comprender cómo es que ellos habían logrado ese nivel de desarrollo tan elevado, pude entender que no han sido cambios que se han dado de la noche a la mañana. Prácticamente el gran cambio en el desarrollo de la investigación, la innovación en Brasil, el gran cambio y desarrollo en su ciencia, ¿no? Es un trabajo muy fino que se tuvo que hacer con muchos años de proyección, que prácticamente se inició en la década de los 80 y que recién ha tenido sus frutos 20 años después, prácticamente a inicios del siglo XX, ¿no? Donde ya se contaban sobre todo, como ellos mismos mencionan, con el recurso humano necesario, debidamente calificado para sobre la base de eso, ¿no? Establecer toda la normatividad, ir creando toda la infraestructura y obviamente dar toda la trazabilidad del caso, ¿no? A lo que es la gestión de la investigación, tanto en el ámbito universitario como en los institutos de investigación de ese país. Y obviamente eso hoy por hoy se refleja, inclusive a pesar de las mismas condiciones que, como todos sabemos, económicas difíciles que atraviesa actualmente Brasil, e inclusive políticas contrarias también al desarrollo de su ciencia, es tan sólido lo creado, ¿no? Que, vamos a decirlo así, todavía tendrían que pasar muchas circunstancias para que ese desarrollo se debilite, ¿no? Y digamos que todo lo que se ha trabajado, digamos, se vea seriamente afectado. Aún es bastante sólido. Y es algo que considero yo, en la perspectiva personal, que es algo que se tiene que seguir haciendo en el caso peruano, ¿no? La normatividad que existe a partir de las universidades, de la creación de entes rectores para esto, acompañado obviamente, ¿no? Con una consecuente subvención económica proporcional a los cambios que se quieren hacer, es necesario. Se tienen que seguir haciendo cambios en cuanto a las condiciones básicas de calidad en las universidades y también, ¿por qué no?, en los institutos de investigación público. Definitivamente hay que hacerlo, ¿no? Que se tienen que crear y seguir afinando más, por ejemplo, la reglamentación nacional para científicos, también se debe seguir haciendo. Pero esto en la medida de que, digamos, se pueda tener vamos a decirlo así, un desarrollo en cuanto a la investigación más profesional, pero sobre todo con una normatividad que permita que sea sostenible y viable en el tiempo, cosa que actualmente aún estamos en proceso de construcción. Como ustedes pueden percibir, tengo una, digamos, perspectiva aún positiva de las condiciones en que se viene desarrollando la investigación en nuestro país. El contexto, si bien es cierto, aún no da las condiciones de tener, vamos a decirlo así, un marco sólido para la investigación. Digamos que aún veo que todavía hay condiciones para que esto se haga sostenible y viable en el tiempo, en la medida en que definitivamente se adopten políticas para que esto continúe. Actualmente nosotros vemos precisamente,
¿no? De que, bueno, hay muchas observaciones en cuanto a cambios que se pueden dar, hay muchas reacciones. Esto siempre se va a estar dando, en varios países de la región se ha venido dando, pero concretamente circunscritos al ámbito del desarrollo de la ciencia, ¿no? Y la investigación, definitivamente se deben seguir dando, y en el caso peruano es necesario que todos esos cambios que se han iniciado en el último siglo, en el presente siglo, ¿no? Se puedan mantener con estrategias más adecuadas, reitero, necesariamente, y esto todos tenemos que tenerlo claro, hay que invertir en esto definitivamente, ¿no? Pero considero que quizás el valor más preciado en el cual, digamos, puedo basar esa actitud positiva, al menos en mi perspectiva profesional respecto a esto, es precisamente la disponibilidad de recurso humano capacitado, ¿no? Quizás, y creo yo que es clave este recurso para, entre comillas, poder apoyar cualquier idea o propuesta de desarrollo de la investigación, el desarrollo e innovación en nuestro país. He querido ser breve en esto para un poco dialogar con algunos de ustedes en la medida que se animen a hacerlo y poder de alguna manera también dar alcances, toda vez que este tema es harto amplio y obviamente se puede uno dedicar horas de hablar de estos temas y segmentarlos y hablar de cosas muy específicas. Quedo atento de ustedes. Gracias. Participantes, ¿alguna pregunta que deseen hacer? Me gustaría hacer una pregunta. Adelante, buenas noches. Sí, especialmente en la región Lambayeque, no sé si nos podría especificar, si bien es cierto, ahí lo tiene como un datasheet integrado, el tema de la investigación netamente en el campo ocupacional de Lambayeque y eso a la vez aprovechando su expertise en el tema de investigación campo social. ¿Qué sugiere usted, por ejemplo, para poder incrementar específicamente en ese nicho o rubro? Muchas gracias. Sí, justo acá estoy viendo, aquí en el mapa interactivo, voy a compartir, por cierto, para quienes estén interesados por el chat, el enlace. A ver si me permite un momento. Ok, ahí les copié el mapa para aquellos que quizás quieran ir un poco revisando lo que hay. Bueno, definitivamente lo que vemos aquí en la región, de acuerdo al mapa, es un grupo respetable, obviamente, de investigadores, ¿no? Ahora, ¿qué ámbitos del conocimiento conviene desarrollar aquí? Esta es una pregunta también que debe ser respondida en amplitud también de lo siguiente. Les comento un poco. Yo estuve durante el tiempo de la pandemia precisamente acompañando todo un proceso de trabajo de gestión de la investigación en una universidad al sur del país, en punto de frontera con Chile, ¿no? Y algo que se preguntaban también bastante es en qué áreas concretamente debe invertir la universidad, en qué áreas del conocimiento más debemos enfocar los recursos, ¿no? Definitivamente muchos hablaban de que se debería enfocar concretamente en el ámbito extractivo, toda vez que la zona sur del país es netamente un ámbito minero, ¿no? Y bueno, y como todos sabemos, el tema de la minería es un tema clave en la economía de nuestro país, somos un país minero, ¿no? Pero al margen de ello, y toda vez de que obviamente no todo esto, no todo el ámbito, digamos, de desarrollo de esa región se iba a circunscribir al ámbito de la minería, había que ver precisamente qué otros ámbitos, en función a las demandas que tiene la región, se deberían hacer, ¿no? Entonces, aquí nos percatamos que, si bien es cierto, la universidad entraba en esa disyuntiva, ¿no? Algo que veíamos ausente
era el trabajo que de alguna manera debe articular la universidad con el gobierno regional, ¿no? Y si bien es cierto, nosotros, sí, claro, si lo podemos poner en un plano real de hoy por hoy, ¿no? Lamentablemente los gobiernos regionales han perdido mucho en desprestigio. No obstante, si queremos ser formales, ¿no? Lo que corresponde, ¿no? Es que la universidad como tal participe en el plan de desarrollo concertado que tienen los gobiernos regionales, de tal manera que se puedan identificar sobre todo, ¿no? Aquellos objetivos de desarrollo que inclusive ya están planteados, ¿no? Por organismos supranacionales y que de alguna manera también los gobiernos, tanto nuestro gobierno nacional como los gobiernos regionales, de alguna manera absorben y tratan de identificar en las necesidades de cada región. Entonces, si bien es cierto, nuestras regiones pueden caracterizarse productivamente, quizás por alguna actividad económica en particular, cabría saber, ¿no? En función a las necesidades que tiene la región, ¿no? Exactamente qué ámbitos corresponden cubrir, de tal manera que la universidad, y hablo de la universidad en general, ¿no? Como todas las universidades que participen de ello, ¿no? O sea, de alguna manera el propósito, si ustedes nos vamos un poco al texto de la ley universitaria, precisamente el propósito de la universidad es que contribuya al desarrollo de la región donde se encuentra. Y si la universidad tiene varias universidades o varias casas de estudio, precisamente estas casas de estudio deberían abocarse a ello. Quizás el problema está en, como ustedes obviamente pueden deducir, en que lamentablemente no se dan las circunstancias, y lamentablemente se circunscribe esto a lo político, para que entre la universidad en diálogo con el gobierno regional. Y esto es válido para toda nuestra realidad, ¿no? Son pocos los casos en el Perú en que la universidad está en un diálogo muy fuerte, productivo y de respuesta a las necesidades, ¿no? Que tiene la región, de tal manera que inclusive aquellas necesidades de la región se reflejen inclusive en los programas de estudio que tienen las universidades, ¿no? Si ustedes me preguntan, pero en medio de todo esto, ¿hay casos, digamos, representativos que se puedan dar? Yo podría decir que quizás esto podríamos encontrarlo en pocos casos, por ejemplo, y podría poner el caso de la región Amazonas, por ejemplo, ¿no? La región Amazonas tiene una universidad nacional, por ejemplo, ¿no? Que de alguna manera está en constante diálogo, ¿no? Para, de alguna manera, atender las necesidades de la región en función a lo que se plantea y se programa académicamente en la universidad. Y bueno, y de eso sencillamente puedo dar fe, he podido visitar esa universidad y la región, y efectivamente se siente que sí hay una comunicación al respecto. No estoy hablando de algo que también sea, digamos, un nivel de comunicación ideal, pero al menos se mantiene de tal manera que se dan hechos concretos, ¿no? Yo pienso que para el caso de la región Lambayeque lo ideal sería eso, estrategias para hacer que los gobiernos regionales se integren en diálogo con las universidades para dar respuestas y con eso también poder atender adecuadamente las áreas que deberían abordarse o desarrollarse más académicamente ahí, sería lo ideal. Como digo, lamentablemente estas cosas pasan por lo político, pero es necesario tener claro que las vías, cómo articular esto, cómo, digamos, conectar la realidad con el mundo académico, ¿no? Sí existen, el punto es que hay que trabajar sobre ello y es una tarea por hacer, ¿no? Espero que de alguna manera mi respuesta dé alcance a la interrogante que me ha planteado. Sí, sí, doctor, muchas gracias. Efectivamente, ¿no? El problema creo que está en que el plan de desarrollo concertado, el plan algunas veces económico que plantean las regiones o las macroregiones, no está en consulta de universidades, por más que el organismo manda consulta popular. Pero igual, no es un tema a tomar la iniciativa. Me queda claro. Muchísimas gracias. A usted, muchas gracias. Quedo atento a cualquier otra consulta.
mientras van animándose a hacer alguna consulta, reiterarles un poco mi especial aprecio a que precisamente la filial de ustedes involucre un instituto de artes vinculado al ámbito de la música. Yo lo veo eso muy positivo, ¿no? En cuanto al hecho mismo de que quizás muchas instituciones educativas superiores, ¿no? Quizás han sido un poco, desde mi punto de vista, sesgadas, ¿no? Quizás en cuanto a la propuesta académica que tienen, y que quizás en el caso de la institución han tenido el tino, o sea, bueno, desconozco las circunstancias exactas, pero el hecho es de que tener espacios donde se promueve el arte es muy importante. Y esto lo rescato a propósito de que nuestro país es un país en el cual obviamente las manifestaciones artísticas y culturales nos caracterizan y somos muy ricos en eso, ¿no? Hay espacios o áreas como el ámbito del turismo que, por ejemplo, quisieran tener otros países para poderlos explotar y no cuentan con esos recursos. En el Perú todavía hay mucho por hacer en eso. Hay mucho en el ámbito de las artes, humanidades y ciencias sociales en los cuales definitivamente tenemos mucho que aportar. No en vano, vamos a decirlo así, el bagaje cultural que tenemos, histórico, los antecedentes que nos preceden de alguna manera, nos da mucho cimiento. Prácticamente hemos cumplido 200 años. Y si bien es cierto, podemos ser bastante quizás ácidos a veces por juzgar el desarrollo del país en este tiempo, que quizás aún nos quedan muchas cosas por obviamente trabajar. No podemos negar que también en medio de todo eso se han dado muchas cosas en lo social, en lo cultural, en las humanidades, en las artes, que de alguna manera nos caracterizan. Yo, por ejemplo, les comento algo, ¿no? A propósito reitero, y es quizá la experiencia que puedo dar siempre con mayor detalle de el tiempo que estuve compartiendo con la universidad en Brasil, y es que si bien es cierto, yo apreciaba bastante este país porque tiene definitivamente una personalidad cultural muy fuerte, a tal punto que prácticamente, siendo un país tan grande, Brasil puede prácticamente mantenerse ajeno a todo lo que hay en su entorno, culturalmente hablando, ¿no? Yo cuestionaba mucho de que en todo ese tiempo, por ejemplo, ¿no? Y teniendo grandes, digamos, figuras en el ámbito académico y cultural que de alguna manera le podrían haber merecido inclusive hasta varios Nobel al país, curiosamente es uno de los países de la región que no tiene premios Nobel, ¿no? Cosa que sí tiene Perú, por ejemplo, ¿no? Que claro, podemos cuestionar inclusive las figuras que representan esos premios Nobel, pero si vamos a los hechos, el Perú tiene premios Nobel, ¿no? Hay varios países que no los tienen, y hay países desarrollados que no tienen premios Nobel, y países con tanta, reitero, con tanta carga de desarrollo intelectual como Brasil, ¿no? No los tienen, por ejemplo, ¿no? Y claro, obviamente yo usaba ese comentario para motivar otras discusiones, ¿no? Pero definitivamente tenemos culturalmente y en el desarrollo intelectual, porque una cosa que es importante tomar en cuenta es que cuando hablamos de investigación, no solamente estamos hablando de desarrollar ciencia, no solamente estamos hablando de desarrollar tecnología, sino que estamos tratando de hablar de lo que finalmente queda, que es el conocimiento. Y el conocimiento, que es ese, digamos, gran recurso de nuestra intelectualidad, ¿no? Está muy presente en el caso peruano. A nivel social y como sociedad tenemos muchos hechos, motivos de estudio, ¿no? Quizás falta, por ejemplo, documentar un poco, ¿no? ¿Qué tanto otros investigan al Perú, por ejemplo? ¿No? ¿Qué tan
qué tan interesante es el Perú como país, por ejemplo, para ser investigado. Aunque no lo crean, es un país que recibe un gran contingente año a año de investigadores de distintas áreas, y muchos del ámbito de ciencias sociales, ¿no? Porque precisamente por las características multiétnicas, multiculturales que tiene nuestro país, ¿no? Por los distintos cambios que ha tenido, inclusive, aunque pueda parecer irónico, ¿no?, lo que voy a decir, hasta las circunstancias políticas que hoy por hoy venimos viviendo, y estoy hablando no solamente de hoy, sino en los últimos años, eso de tener, por ejemplo, tantos cambios políticos tan bruscos en tan pocos años, hasta eso también es motivo de curiosidad. Yo hace poco menos de una semana me encontré en la ciudad de Sao Paulo y precisamente conversando ahí con muchas personas, todo el mundo me preguntaba, pero ¿cómo nos dices que tu país, Perú, es políticamente caótico, pero eso no se refleja en la economía? Y esto a propósito que, como ustedes recordarán, durante el mes de febrero se dio la noticia que el Perú es uno de los países económicamente más estables en la región, ¿no? La pregunta es, ¿cómo se explica eso? Si cuando tú le preguntas a un peruano, un ciudadano de a pie, te puede dar otra lectura, te puede decir que no hay mucho trabajo o está muy difícil la situación laboral, los investigadores tienen que hacer muchos esfuerzos, tienen que tener más de un trabajo para subsistir, claro. Y es que el tema económico inclusive va por un lado, el tema social va en paralelo, el tema político atraviesa todo eso. Entonces son muchos aspectos a tomar en cuenta. Pero cuando tú ves eso a distancia, desde otro ángulo, somos motivo de interrogante y de saber cómo es eso, ¿no? Cómo es que suceden esas cosas en el país. Sin ir muy lejos también, ¿no? Y eso también es una infidencia, ¿no? Porque por mi circunstancia misma de trabajo y por mi actividad académica también, tengo bastante conexión constante con otros colegas de la región. También me hicieron un comentario similar, académicos en Chile, ¿no?, de que ellos hasta cierto punto sentían cierta envidia del desarrollo económico de Perú, tomando en cuenta esa competitividad a propósito que somos ambos países mineros, ¿no? Y que bueno, para ellos eso era más importante a veces que inclusive la misma circunstancia política, ¿no? Y claro, yo les decía, bueno, pero nosotros más bien tenemos mucha admiración porque quizás ustedes tienen una sociedad muy madura, que eso se refleja también inclusive en sus, digamos, circunstancias políticas también, y que quizás en Perú nos gustaría tener esa circunstancia que ustedes tienen, ¿no? Y bueno, esto se va a repetir, pero yo lo que diría es que cuando hablemos de estos temas, si bien es cierto, toda vez de que estamos aquí y obviamente nos toca seguir insistiendo para que se sigan dando cambios y sobre todo lo que se viene diciendo, y no solamente lo digo yo, sino lo dicen otros expertos, obviamente destacados y más compenetrados en estos temas, definitivamente pasa por un tema de inversiones, por un tema de ajuste de políticas, ¿no? Y que, como yo he reiterado, lo que quizás ahorita, digamos, te invita a que sigas insistiendo por eso es precisamente la presencia de recurso humano adecuado, idóneo, sobre el cual trabajar y hacer todas esas inversiones, hacer esos cambios de política que son necesarios, ¿no? No sé si hubiese alguna inquietud de parte de ustedes. Son temas amplios, pero si tuviesen alguna inquietud de algún punto en particular, podría intentar ¿no? Tener algún abordaje si ustedes gustan. Si no tuviesen ninguna... Profesor sí, adelante, Julio, ¿cómo adelante. estás? ¿Qué ¿Qué tal? tal? Buenas Buenas noches. noches. Sí, Sí, adelante. yo quería consultarle, si bien el tema de la investigación ya está incursionando cada vez más en nuestro país, como usted dice, a partir de este siglo,
quisiera consultarle cómo es la proporción de profesores en relación a las horas de investigación que se les asigna en su experiencia en Brasil, y si tiene también una mirada del resto de países. Esto siempre genera un poco de conflicto, porque siempre estamos como incentivando la investigación, pero también tenemos pocos porcentajes de docentes a tiempo completo, y eso genera que no se pueda avanzar la cosa, ¿no? Y que uno o dos sean los que investiguen, pero claro, al final el ideal siempre es que sean más, ¿no? ¿Eso cómo se maneja en otros países? Gracias por la pregunta, es muy buena la pregunta. A ver, definitivamente el productivismo académico ya ha entrado en otros países. Vale decir que es esto de exigir docentes e investigadores y que inclusive tengan una productividad determinada. ¿Eso ha llegado al Perú? Todavía no. Primer punto, ¿no? Que definitivamente los docentes e investigadores dedican muchas horas de trabajo para investigación, se dedican muchas horas para hacer investigación y una pequeña proporción para hacer docencia, sí se da. Definitivamente sí se da en los otros países. No solamente puedo mencionar el caso de Brasil, puedo mencionar el caso de Argentina, México, en Colombia la competitividad es muy fuerte, México también, ¿no? Puedo mencionar esos países con todo con todo vamos a decirlo así, el conocimiento del caso porque he visto eso y he estudiado esas situaciones. Ahora bien, lo que sucede aquí es lo siguiente. Para los docentes que van a ser investigadores, ¿no? Definitivamente debe quedar claro, y eso es algo que considero yo todavía, y a eso me refiero con la normatividad, debe seguir evolucionando. Debe quedar claro lo siguiente, ¿no? Que quien va a hacer investigación debería solamente hacer investigación y obviamente dedicar gran parte de las horas, estoy hablando más del 80% de las horas en hacer investigación, pero por ende también él está condicionado, ¿no? A una productividad, que es lo que pasa en los demás países. Inclusive, pueden preguntarte, fuera de la región, pueden preguntar en España pasa eso, ¿no? Y hay unas compensaciones. Tanto produces, también hay compensación, retribución, por ello, ¿no? Pecuniaria, por ejemplo, ¿no? Y aquellos que solamente se dedican a docencia, simplemente van a dedicarse a docencia y su productividad van a ser, obviamente, las horas electivas que dan, ¿no? Quizás, y claro, hay países en los cuales el caso peruano también se da, o sea, que te exigen que investigues y que también te dictes clases. Sí, pero digamos que es lo menos que se viene dando, ¿no? Ya en varios países, digamos, en el caso de Brasil, por ejemplo, inclusive en el caso brasilero con el caso peruano, no es muy distinto, pero lo que sí hay es un reconocimiento muy directo por el hecho de investigar y producir. Por ejemplo, les pongo un caso. Un investigador en Brasil, docente, ¿no? Al margen de tener un porcentaje de horas de clase y otro porcentaje mayor de horas libres para investigar, ¿no? Está condicionado a publicar un número X de artículos según su área. Por ejemplo, en ciencias sociales al año tiene que publicar no menos de 2 a 3 artículos y si es posible 4, ¿no? Y ojo, no estamos hablando de publicar no cualquier cosa, tiene que publicar en determinado tipo de publicaciones y él se tiene que comprometer a hacerlo. ¿Qué pasa si él no cumple con su cuota de productividad? Simplemente él tiene una calificación menor, no puede pedir subvenciones, por ejemplo, para hacer proyectos o participar en proyectos de investigación que requieran subvención. También está supeditado el seguir, digamos, ascendiendo en el escalafón y obviamente también está vinculado en términos también de su retribución económica por su labor, ¿no? Entonces, está todo muy articulado a eso, ¿no? Y los docentes brasileros también tienen carga administrativa, les cuento, ¿no? Entonces, prácticamente tratan de mantenerse y es bastante exigente. Y claro, yo sí veo, por ejemplo, el perfil de un investigador en Brasil respecto a Perú, definitivamente
vemos que quien está más afligido, quizás por la presión que tiene del sistema, ¿no? Es el brasilero. ¿Por qué? Por el factor que les menciono, que es la productividad. Hay una exigencia. Yo, por ejemplo, cuando estuve en Tacna concretamente, toda la temporada de la pandemia, quise ver las postulaciones que había en las universidades que estaban al otro lado en Chile, por ejemplo, ¿no? Tú cuando ves, por ejemplo, los perfiles para los cuales te postulas para un docente en Perú, en el ámbito de investigación, ¿no? Te piden, ¿no? Cuando menos que tengas estas categorías de investigador renacido con CITEC, ¿no? Que tengas de maestría a doctorado y todo eso, ¿no? Y te mencionan eventualmente las publicaciones, ¿no? En el caso de Chile, por ejemplo, por lo común lo que te suelen pedir es lo siguiente, que al margen de que tengas de maestría a doctorado, ¿no? Que tengas también experiencia en proyectos de investigación financiados, o sea, que tú hayas también participado de proyectos, perdón, de concursos con fondos concursables para desarrollar investigación ganados en los últimos 3 o 5 años, ¿ok? O sea, tienes que haber tenido esa experiencia y de forma positiva. Al margen, te piden también que hayas tenido o que tengas publicaciones mínimas en los últimos 5 años, ¿no? De cuando menos 2 o 3 publicaciones en los últimos 3, no, en el último año y de ahí se va proyectando hasta los últimos 3 o 5 años. O sea, te está pidiendo productividad, ¿no? Entonces, si yo comparaba el nivel de exigencia que me pedían para ser, por ejemplo, docente, investigador en Chile respecto al que me pedían en Perú, definitivamente Chile era súper elevado, ¿no? Entonces, me queda claro, claro, y por ejemplo, cruzo eso con, por ejemplo, las noticias que llegaban de Argentina hasta antes de la pandemia, de comunidades de docentes universitarios protestando contra el sistema en Argentina, que les exigían las famosas cuotas de productividad. Entonces, eso todavía, como digo, no llega acá al Perú, ¿no? Pero si de llegar, lo que va a pasar es que definitivamente debe distinguirse y dividir al grupo docente que hace como tal docencia y al grupo que hace investigación, para que a cada uno se les exija, de acuerdo a su perfil o a la actividad que está haciendo, ¿no? La cuota de productividad respectiva, ¿no? Entonces, y eso es una tendencia, como les digo, es una tendencia global prácticamente, ¿no? El investigador como tal en la universidad tiene que hacer investigación y no basta con que lo diga, sino lo tiene que justificar para mantener esa condición. En el Perú todavía eso no queda muy claro. Y es que también hay otro tema de fondo ahí, y es lo siguiente. El modelo de universidad que se tiene en el Perú no está muy claro. Y es importante distinguir eso por lo siguiente. Se plantea un modelo de universidad en el cual se hace docencia y se investiga, ¿no? Y tanto eso se le exige al docente como al alumno. O sea, el docente tiene que enseñar y al mismo tiempo investigar. Al alumno se le pide que obviamente haga la actividad académica respectiva y al mismo tiempo al final presente evidencias de investigación, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de Brasil, para que tengan una idea, ¿no? Los programas para el caso del posgrado ya tienen dos divisiones muy claramente definidas, ¿no? Si tú vas a hacer posgrado en Brasil, tienes dos vías, o los posgrados lato sensu o stricto sensu, que no es otra cosa que lato sensu, son prácticamente lo que en traducción serían para nosotros posgrados profesionalizantes, donde se te va a capacitar para tener una especialización en algo, que es lo que muchos posgrados en Perú tienen, por no decir la gran mayoría. Y el otro posgrado, que es el stricto sensu, que es un posgrado en el cual sí hay carga de investigación y tienes que hacer investigación sí o sí, ¿no? Entonces, esas cosas que estoy mencionando, si ustedes se percatan, aún no están definidas en el contexto del desarrollo académico de educación superior en el país, ¿no? Todavía no se termina de definir eso, ¿no? Como por ejemplo, y se les pongo un caso muy simple, ¿no? Si ustedes se percatan,
el Perú es uno de los pocos países que a todo el resultado final o a todos los trabajos finales de los grados tienen un nombre único, se le llama tesis, ¿no? Y lo que sucede es que en verdad, digamos, a nivel internacional, quizás no tanto, podría poner el ejemplo de toda América Latina, pero sí quizás en otras regiones, ¿no? Cada grado académico, ¿no?, tiene su correspondiente producto final. Por ejemplo, un bachiller tiene como producto final una monografía. Un magíster tiene como producto final una disertación, que es un tipo de monografía, pero que tiene elementos de investigación. ¿Ok? Y un doctorando o doctor, finalmente, lo que produce es una tesis, ¿no? Entonces, el producto tesis como tal solamente se utiliza digamos, en esquemas internacionales reconocidos, solamente se vincula a la circunstancia de quien ha hecho estudios de doctorado y no se vincula para nada con lo que es maestría o, menos aún, bachillerato, ¿no? O pregrado, ¿no? Entonces, en el caso peruano, por ejemplo, todo se ve como tesis, ¿no? Pero es obvio entender, ¿no?, que el nivel o grado de investigación varía entre estudiantes de pregrado y posgrado. Y definitivamente, y esto es muy importante, quizás es lo que puedo rescatar de este punto de mi abordaje, es que casi en la mayoría de países, el impulso a la investigación parte y se enfoca de lo que se produce y se trabaja en el posgrado y no en el pregrado. Y es obvio, porque en el pregrado es un periodo formativo, ¿no? Y en el posgrado es donde las personas que ya se están especializando, ¿no?, ya pueden hacer abordajes de investigación. A mí me enseñaron bien claro en Brasil. En el pregrado, los bachilleres tienen iniciación científica, lo que aquí se suele llamar en Colombia o en Perú semilleros de investigación. Te están dando pautas de cómo investigar. En la maestría, lo que nos enseñan ya son técnicas de investigación. Entonces, tú cuando egresas tienes conocimiento de cómo investigar, que no es lo mismo de darte solamente alcances como en el pregrado. Y recién en el doctorado, lo que tú estás demostrando es que tienes capacidades para investigar. Por eso es que presentas una tesis, una investigación con cierto nivel de rigurosidad, ¿no? Entonces, ese punto para mí es muy importante porque a veces en el contexto peruano se pierde mucho el enfoque pensando que de tanto del pregrado como del posgrado se va a sacar investigación, o se va a tener investigación, y vamos a decir también que la investigación tiene niveles, ¿no? Hay hasta 3 niveles mínimos, ¿no? Básico, intermedio y avanzado. Y la investigación a la cual estamos hablando nosotros es de intermedio para avanzado, y obviamente lo que correspondería, ¿no?, es que eso se haga a nivel de posgrado, ¿no? Disculpen que me haya explayado tanto, pero un punto te lleva a otro. Espero haber dado el alcance con la inquietud que me planteó. Sí, sí, muchas gracias. No sé si hubiese alguna otra inquietud. Bueno, si no hubiese ninguna otra inquietud, yo estoy abierto a cualquier otra consulta que ustedes quieran hacerme ya por cuenta propia. Como les mencioné, estoy involucrado precisamente en estas actividades. Actualmente mi actividad, por ejemplo, me vincula a apoyar actividades de gestión de investigación en un grupo de universidades públicas aquí en el Perú, ¿no? Entonces, aprovecho bastante la experiencia que he tenido fuera precisamente para ver eso, y también sigo manteniendo precisamente, me mantengo muy vinculado a cómo se dan estos procesos, de tal manera que puedo dar algún aporte, algún alcance de la perspectiva de mi área a esto, ¿no? Y bueno, creo que al menos con eso podemos ir un poco colaborando, ¿no?, a que este tema amplio que es el tema de la investigación en nuestro país, ¿no?, de alguna manera mantenga un rumbo y que esperemos todos en el tiempo pueda ser sostenible y viable. Hay condiciones, y yo pienso que
Lo más importante, como reitero, es el recurso humano, que somos todos, y que de alguna manera es un recurso humano aceptable, bueno, y precisamente él es el que da, digamos, la confianza para que precisamente se puedan hacer las inversiones y los cambios que se requieren, ¿no? Si no hubiese ningún otro alcance, les agradezco bastante por la invitación. Una última pregunta, doctor. No sé si me escucha. Sí, le escucho, Sí. profesor, adelante. Buenas noches. Le habla el coordinador académico del programa de arquitectura. Primero, para darle las gracias por apoyarnos, por estar con nosotros esta noche, en nombre de la Universidad de San Martín de Porres, de la filial norte, y el programa de arquitectura. Acá hay muchos docentes presentes del programa de arquitectura, arquitectos que están muy interesados con los temas de investigación, justamente la investigación de las filiales que hemos logrado contactar. Le agradecemos mucho por estar con nosotros. Mi pregunta básicamente va por el tema de cómo usted ve el futuro de la investigación a nivel arqueológico aquí en el norte, ligado a la arquitectura, me refiero, a nivel del patrimonio histórico, a nivel del tema cultural. Usted nos hablaba del sur, ¿no? De la experiencia, porque el sur es un área minera, pero aquí en el norte, digamos que lo que podemos rescatar es, aparte del tema agrario, es el tema arqueológico, el tema que podemos nosotros vincularlo y tenerlo más vigente con nuestra carrera, que es la arquitectura. ¿Cómo lo ve usted el futuro de los temas de investigación por aquí? Sí, gracias. Interesante pregunta. Bueno, me agarran por el lado también subjetivo, porque mi hijo es estudiante de arquitectura también, y eso me ha invitado muchas veces a estar un poco acompañando ese mundo también. Definitivamente acá hay mucho recurso al respecto si tratamos de combinar nuestro pasado con nuestra proyección hacia el futuro. Y en la perspectiva que tengo del ámbito de arquitectura, en estos acercamientos circunstanciales, familiares que he tenido, porque hemos discutido bastante del tema al respecto también, ¿no? Es que definitivamente hay bastante para hacer, por trabajar. O sea, si lo vemos en este sentido, a nivel de patrimonio e infraestructura, se cuenta con eso, primero, ¿no? O sea que para el caso de que esto que es tan importante existe, ¿no? Ahora, el problema quizás es que esto no está muy presente, vamos a decirlo así, en la línea de prioridades de quienes toman las decisiones en nuestra región, ¿no? Definitivamente la región Lambayeque, ¿no? Y toda la región norte del país, ¿no? Es un escenario amplio donde, si nosotros tuviéramos la capacidad de poder explotar en todo sentido y la puesta en valor del patrimonio arquitectónico que se tiene en esos lugares, de los distintos periodos, porque no solamente estoy hablando del periodo previo a la colonia, sino al periodo colonial, republicano, ¿no? Hay una amplia variedad y gama de recursos a explotar y dar puesta en valor de aquellos recursos, ¿no? Yo pienso ahí que más allá de saber si hay futuro, creo que el punto está en que debemos apostar por dar futuro, por ejemplo, a ese espacio, ¿no? Una cosa que yo siento bastante es que hay una circunstancia que falta trabajar mucho socialmente hablando para entender esto, ¿no? Porque finalmente nosotros entendemos que algo es patrimonio cuando también finalmente nuestras sociedades se apropian de eso, lo reconocen como tal y con eso lo legitimizan. Y me explico en lo siguiente.
Y esto lo voy a tratar de explicar de cierta forma con un ejemplo que me pasó en el sur, ¿no? Precisamente con este estudiante de arquitectura, mi hijo, a propósito de que estaba de visita por la ciudad de Tacna, y claro, como buen estudiante de arquitectura, lo primero que quería ver eran las casas con ese estilo mojinete, de este techo a dos aguas trunco, que es propio de la zona sur, no solo del Perú, eso se extiende hasta Tarapacá, Antofagasta, toda la zona sur, ¿no? Desarrolló ese tipo de arquitectura muy particular esa zona, ¿no? Y que de alguna manera, claro, para alguien que, digamos, trate de buscar una particularidad en esa región, es un emblema, ¿no? Las casas con estructura mojinete, ¿no? Que por cierto no son las casas, ojo, aclaro, las casas más suntuosas, sino eran, entre comillas, las casas de la clase media y clase baja, por ejemplo, en la zona sur del país, desde Moquegua, ¿no? Inclusive proyectándose hasta, como decía, Tarapacá, Antofagasta, ¿no? Y justo cuando estábamos hablando, mientras que hacíamos la visita por la ciudad, que esas casas había que reconstruirlas, porque veíamos que comienzan a caerse y nadie las restaura, y es parte de la identidad de esas ciudades, ¿no? Abordamos un taxi para movernos a otro punto de la ciudad, y mientras que preguntábamos por alguno de los edificios que íbamos viendo a medida que iba avanzando, atravesando el taxi de la ciudad, ¿no? Curiosamente, quien dirigía el taxi, un señor ya bastante adulto, ¿no? Base 6 por ahí, vamos a decirlo así, ¿no? Hacía el siguiente comentario, ¿no? Que él no entendía, ¿no? ¿Por qué se insistía tanto en mantener esas casas viejas que a vista de él no sirven para nada y que más bien ahí deberían construirse casas para que la gente viviera, ¿no? Algo moderno y útil, ¿no? Obviamente el comentario nos pareció chocante, pero simplemente lo escuchamos, ¿no? Pero lo que atiné al último a preguntarle al señor que conducía el taxi era, y disculpe, ¿usted desde cuándo viviendo en Tacna, ¿no? Ah, no, yo vengo viviendo en Tacna hace un par de años nada más. Yo soy de Puno, de un poblado, y bueno, acá he venido porque cambiaron la actividad económica y todo lo demás, pero ya tiene un par de años viviendo en la ciudad, ¿no? Ah, ok, gracias, ¿no? Y bueno, algo que precisamente conversamos ya después bajando el taxi, porque obviamente nos pareció chocante, mientras que nosotros íbamos muy así atentos mirando la arquitectura de la zona, ¿no? Era de que alguien que vive en el lugar nos diga que eso debería tumbarse y derrumbarse porque no sirve para nada. Era lo siguiente, ¿no? Y es que definitivamente el patrimonio como tal, y en este caso el patrimonio arquitectónico, ¿no? No va a ser reconocido por la colectividad como tal en la medida que eso tampoco no sea interiorizado por las personas, ¿no? Algo así como lo que se dice que no se ama lo que uno no siente propio. Y obviamente para quien quizás tiene una perspectiva más utilitaria de las cosas, quien no ha vivido en un barrio en particular, en una ciudad en particular, quien no conoce los monumentos históricos que, digamos, desde la infancia de él hasta su juventud y su adultez siempre los ha visto como parte de el contexto, el ornato, del escenario mismo en que vive, difícilmente va a poderlo valorar, ¿no? Me ha pasado lo mismo a mí también en el caso de Lima. Yo prácticamente he vivido hasta los 39 años en Lima y después emigré para Brasil, ¿no? Y si bien es cierto, yo no he vivido quizás en el mismo centro de la ciudad, no puedo evitar decir de que hay muchos lugares que para mí me son familiares y son apreciados porque son parte de mi imaginario y vivencia propia como persona, y prácticamente decir que tales monumentos arquitectónicos, edificios, plazoletas, avenidas y calles son muy importantes para mí y se deberían mantener y cuidar y preservar. Pero, por ejemplo, y quizás ustedes, los amigos de arquitectura, deben conocer espacios y foros
como por ejemplo estos que hay de Perú Arquitectura, Lima la Antigua, ¿no? Donde hay muchas personas que comparten imágenes y fotos de monumentos arquitectónicos, casonas, calles, lugares y demás, ¿no? Y comentan, ¿no? Irónicamente, en esos espacios también a veces incursionan personas ajenas y ha pasado lo mismo, ¿no? Que entra una persona muy joven, por ejemplo, que no ha vivido en la zona y critica a los demás, oye, pero eso, ese edificio, esa plazoleta, ese montículo de tierra que claro, todo el mundo dice es un resto de una huaca, por ejemplo, ¿no? Eso es importante y es parte de nuestro patrimonio. Pero para alguien que no lo ha asimilado como tal, que no está contextualizado en ese sentido, eso es un montículo de tierra nada más, ¿no? Y obviamente esas circunstancias que finalmente se vuelven colectivas, ¿no? No facilita el que, por ejemplo, se apueste mucho por invertir en patrimonio histórico, en salvaguardar el patrimonio histórico, en la puesta en valor del patrimonio histórico que nosotros tenemos, en infraestructura, arquitectura y demás elementos que tenemos. Pero pienso que más allá de simplemente dejarlo a la libre circunstancia de que las personas como tal reconozcan esto para que finalmente la sociedad como tal empuje que se tomen políticas respecto a eso, también se requieren tener políticas desde arriba, ¿no? Políticas nacionales que favorezcan eso, ¿no? Un caso muy simple para acabar un poco esta suerte de ejemplos que trato de articular, ¿no? Una canción que es muy, o un conjunto de canciones que son conocidas como casi los segundos himnos nacionales del país, ¿no? Son el Contigo Perú y se llama Perú, ¿no? Y lo curioso de estas canciones que fueron curiosamente compuestas, ¿no? Arregladas durante la época de los 70 en el Perú, entre comillas, militar, ¿no? Es que fueron canciones hechas a pedido por los gobiernos de turno para que, entre comillas, se generaran espíritus o ánimos con actitudes patrióticas en el Perú de aquellos tiempos, ¿no? Y curiosamente, ha pasado mucho tiempo y la sociedad se ha apropiado de eso. Todo el mundo conoce la canción Contigo Perú y se llama Perú, por ejemplo, ¿no? Y la conoce tanto como conoce el himno nacional, o inclusive me atrevería a apostar que a veces se conoce más que el propio himno nacional, y la sociedad se ha apropiado de eso. Y a mí me consta que cuando, por ejemplo, emigramos fuera, esas canciones se cantan mucho cuando estamos fuera del país y son patrimonio, ¿no? Nuestro, ¿no? Pero vale decir, y esto es lo importante, a lo que quiero llegar con el ejemplo, ¿no? Que son cosas que deliberadamente se trabajaron con ese propósito de crear espíritu de integración, ¿no? Entonces, si esto es viable en ese sentido, también es viable desarrollar políticas que nos permitan, ¿no? Desarrollar actitudes positivas hacia patrimonio propio que tenemos, ¿no? Y esto de alguna manera va a repercutir para que también se legitimice, ¿no? El hecho de crear políticas a propósito de ello, ¿no? Entonces, pienso yo, respondiendo la interrogante, ¿a qué futuro? Yo diría que hay el elemento sobre el cual trabajar políticas sobre eso, porque en verdad prácticamente está sujeto a políticas, ¿no? Y deberíamos, sobre la base de que existe ese patrimonio, ¿no? Buscar impulsar políticas. El detalle está, y eso sí creo que nos cae el baldazo de agua a todos, es que es bien difícil a veces que nos involucremos precisamente en actividad política, lamentablemente y digo actividad política en el hecho de vincularse desde participar en espacios públicos de la comunidad, como la Junta Vecinal del Barrio, como la comisión que va a la municipalidad a pedir algo para
su distrito o ya otros espacios que ya te comprometen más tiempo, es muy difícil. Hoy por hoy estamos muy, ¿cómo decirlo?, desconcertados, desengañados, porque lamentablemente, esa es la imagen negativa que se ha ganado del aspecto político. Aparentemente, solo aquello que trae intereses para terceros termina por moverse bien y no aquello que trae intereses colectivos, que es para todos, ¿no? No obstante, pienso que sobre la base misma, profesor, de que existen los elementos sobre los cuales trabajar política, vale la pena, tal cual como lo dije para los recursos humanos, vale la pena trabajar y crear las circunstancias de darle un futuro a eso, ¿no? Muchas gracias, doctor. A usted, a usted. Queridos participantes, ¿alguna pregunta más? ¿O quizás ha quedado ya todo claro? Yo pienso que ha quedado muchas interrogantes. Estos espacios motivan eso. Busquemos más adelante otros espacios donde conversar sobre estas cosas. Pero precisamente eso, busquen conversar de estas cosas, sociabilícenlo en sus comunidades académicas, en cada uno de sus espacios, vean qué respuesta pueden dar ustedes desde su ámbito, desde su especialidad, en la universidad. Busquen vincularse también con redes que de alguna manera puedan promover estas cosas, ¿no? Pero sobre todo tomen una actitud activa y conversen de estas cosas porque ayuda mucho a movilizar ideas, inquietudes y quizás también aterrizar esas inquietudes en acciones concretas. Muchas gracias. Gracias más bien a usted, doctor Julio, por su tiempo. Y bueno, terminando, estimados participantes, la capacitación y luego de atenderse las preguntas, damos concluida la reunión por encargo de Dirección Universitaria y a nombre de la Unidad de Investigación. Se le da las gracias por estar presentes y al doctor Julio que no sea su última ponencia y más adelante en nuevas gestiones que realicemos lo tengamos nuevamente presente. La grabación se les va a enviar conforme a sus correos y la lista, doctor Julio, también le voy a enviar a su correo personal. Esto ha sido todo. Muchas gracias por su asistencia y me despido. Que tengan buenas noches. Igualmente. Gracias, muchas Buenas gracias. noches. Muchas gracias. Buenas Buenas noches con todos.